Simón despertó temprano, como de costumbre. La mañana aún estaba fresca, y el cielo se cubría de suaves pinceladas color naranja que indicaban el amanecer. Se vistió deprisa, tomó un sencillo desayuno a base de tortillas y frijoles y se dirigió hacia el mercado cargando en sus hombros pesadas cajas con artesanías que él mismo elaboraba. Su pequeña casa, situada en las afueras del pueblo, era modesta pero acogedora, reflejo fiel de su vida humilde y sencilla. El camino hacia el mercado atravesaba campos áridos y calles empedradas. Simón caminaba distraído, absorto en sus pensamientos acerca de cómo podría vender más mercancía ese día. La vida nunca había sido fácil para él, cada moneda ganada representaba horas interminables de trabajo arduo y constante. Mientras cruzaba una calle particularmente estrecha y solitaria, un pequeño destello a sus pies llamó su atención. Se detuvo y, curioso, miró hacia abajo. Allí, semioculta entre el polvo y pequeñas piedras, había una moneda. Simón se agachó para recogerla, limpiándola cuidadosamente con sus dedos para descubrir su brillo dorado. Su corazón se aceleró al instante. «Una moneda de oro», exclamó sorprendido. Miró alrededor, pero no había nadie más allí. La calle estaba completamente desierta a esas horas de la mañana. Simón dudó por unos segundos, preguntándose quién podría haber perdido algo tan valioso en aquel lugar olvidado. Finalmente, decidió guardarla con cuidado en su bolsillo, convencido de que era un golpe de suerte del destino. Durante todo el día en el mercado, la moneda permaneció segura en su bolsillo. Simón vendió sus artesanías con una sonrisa en el rostro, sintiendo que aquella pequeña pieza dorada podría ser la clave para mejorar su vida. Al regresar a casa al caer la tarde, se sentó junto a la mesa y colocó la moneda frente a él, observándola con detenimiento. Su mente empezó a imaginar las posibilidades que aquella inesperada fortuna podría brindarle. Pensó en comprar más materiales, elaborar mejores productos o incluso abrir un pequeño puesto permanente en el centro del pueblo. Sin embargo, conforme las sombras del anochecer se deslizaban lentamente por su casa, una extraña sensación comenzó a invadirlo. Observaba la moneda y sentía que, aunque la fortuna le sonreía, había algo inquietante en ella, algo que escapaba a su comprensión. Finalmente, guardó la moneda en un cajón junto a su cama y decidió acostarse. El cansancio pronto lo venció, y Simón quedó profundamente dormido, sin imaginar que aquella sería la última noche tranquila que pasaría en mucho tiempo. Al día siguiente, Simón despertó con renovada energía. La presencia de la moneda de oro aún brillaba intensamente en sus pensamientos. Decidido a aprovechar aquella oportunidad única, fue al mercado principal del pueblo vecino, donde adquirió más materiales de mejor calidad para sus artesanías. Durante semanas trabajó sin descanso, creando piezas hermosas y detalladas que atrajeron la atención de los compradores en el mercado. Su puesto comenzó a ganar fama rápidamente, sus artesanías, antes ignoradas o compradas con indiferencia, ahora eran buscadas por gente de pueblos vecinos y hasta de regiones lejanas. Con cada venta, la sonrisa de Simón se hacía más amplia y sus sueños crecían en ambición. No tardó en reunir suficientes ganancias para comprar un pequeño local céntrico en el pueblo, donde exhibir permanentemente sus productos. Pronto, el humilde artesano se convirtió en un respetado comerciante, conocido y apreciado por sus bellas creaciones. Sin embargo, junto con la prosperidad, comenzaron a llegar comentarios curiosos y rumores en el pueblo. Algunos hablaban de la extraña fortuna repentina del mercader, y otros, más supersticiosos, murmuraban sobre la posibilidad de que la suerte tuviera un origen desconocido o incluso oscuro. Simón intentaba ignorar tales comentarios y se dedicaba exclusivamente a su trabajo. Pero al caer la noche, cuando el bullicio del día desaparecía y la calma envolvía el pueblo en silencio, una inquietud profunda se apoderaba de él. Sentía una presencia extraña en su casa, como si alguien lo observara desde las sombras. Una noche, justo cuando estaba por quedarse dormido, un murmullo casi inaudible rompió el silencio de su habitación. Simón abrió los ojos, sobresaltado, intentando descifrar de dónde provenía aquel susurro inquietante. La voz, suave y persistente, repitió con claridad: «Esa moneda no te pertenece, alguien más la perdió injustamente». Simón se incorporó bruscamente,
mirando alrededor en la penumbra, pero no logró ver a nadie. La casa estaba vacía, aunque la sensación de una presencia seguía siendo palpable. Durante horas permaneció despierto, con el corazón latiendo rápidamente, sin comprender lo que sucedía. La voz volvió cada noche, aumentando en intensidad y claridad. Simón empezó a perder el sueño, agotado y nervioso durante el día. Aunque trataba de concentrarse en su negocio y mantener su mente ocupada, la inquietante voz siempre regresaba con la oscuridad. Finalmente, la preocupación y el temor crecieron tanto que decidió hablar con don Julián, el anciano sabio del pueblo, conocido por sus consejos prudentes y acertados. Una tarde, visitó su pequeña casa al borde del pueblo, esperando encontrar respuestas que calmaran sus miedos. Don Julián lo escuchó pacientemente y luego miró a Simón con gravedad en sus ojos ancianos. «Hijo, la suerte nunca es realmente gratuita», le advirtió. «La moneda llegó a ti por alguna razón. Si algo o alguien te reclama desde la oscuridad, es porque aún no has cumplido con tu parte». Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó angustiado. El anciano suspiró profundamente y luego afirmó con serenidad. «Debes descubrir de quién es la moneda y devolverla. Solo así podrás recuperar la paz perdida». Simón dejó la casa de don Julián esa tarde con la determinación creciendo en su interior. Sabía que no había otra opción más que enfrentar lo desconocido para librarse de aquella voz que amenazaba con arrebatarle todo lo que había ganado. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante para Simón. Aunque el éxito en su comercio continuaba creciendo y las ventas fluían mejor que nunca, el mercader no lograba encontrar paz alguna. Cada vez que el sol se ocultaba tras las colinas, su corazón comenzaba a palpitar con angustia, anticipando la visita nocturna de aquella voz misteriosa. La tercera noche después de visitar a don Julián, Simón decidió enfrentar el miedo que se apoderaba de él. Permaneció sentado en la silla junto a su cama, en completa oscuridad, dispuesto a descubrir de una vez por todas quién era el responsable de tan inquietantes susurros. «Muéstrate», susurró tembloroso hacia las sombras. «¿Quién eres y qué quieres de mí?». Al principio, solo reinó un silencio profundo y penetrante. Simón pensó, por un breve instante, que quizás todo era producto de su imaginación, de la fatiga acumulada por tantos días sin descanso. Pero justo cuando se disponía a acostarse, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, seguido de aquella voz suave y susurrante. «Esa moneda no te pertenece, Simón. Debes regresarla a quien la perdió injustamente». El mercader sintió cada vello de su cuerpo erizarse. Sus ojos escudriñaron desesperados la penumbra en busca de una figura que diera rostro a la voz, pero no logró distinguir nada. La habitación permanecía vacía, salvo por él mismo y la creciente sensación de una presencia invisible. «Muéstrate», gritó nuevamente Simón, desesperado. «No puedes atormentarme así». La voz ignoró su súplica y continuó en un tono más solemne. «Hasta que no cumplas con tu deber, seguiré contigo. Alguien ha sufrido por esa moneda, alguien ha llorado injustamente por su pérdida. ¿Quién es esa persona?», preguntó Simón, casi suplicando. «¿Dónde la encuentro?». El silencio volvió a cubrir la habitación con una pesada manta de incertidumbre. Simón pasó las siguientes horas en vela, esperando que la voz respondiera, pero la noche transcurrió sin ninguna otra señal. Al amanecer, se encontraba agotado, con profundas ojeras marcando su rostro, pero también decidido a resolver de una vez aquel misterio. Durante el día, mientras atendía a sus clientes en su local del mercado, Simón preguntó discretamente sobre personas que hubiesen sufrido pérdidas importantes recientemente, intentando encontrar una pista sobre el origen de la moneda. Sin embargo, nadie parecía conocer ninguna historia relacionada. A medida que la oscuridad se aproximaba nuevamente, Simón sintió el peso de su preocupación intensificarse. Sabía que, en cuanto la noche cayera, la voz regresaría para atormentarlo una vez más. Cada noche la voz se hacía más insistente y clara, privando a Simón de su descanso y tranquilidad. La falta de sueño comenzó a afectar visiblemente su salud. Amigos y clientes notaron su palidez y las profundas marcas del cansancio bajo sus ojos. «Simón, ¿te encuentras bien?», le preguntó preocupado Marcos,
un viejo amigo del pueblo que frecuentaba su tienda regularmente. Hace días que te veo distraído, casi como si llevaras una gran carga sobre tus hombros. Simón pensó brevemente en contarle la verdad, pero temía que nadie creyera su extraña historia sobre voces nocturnas y monedas perdidas. Solo estoy cansado, respondió finalmente. El trabajo ha sido más exigente últimamente. Marcos asintió, aunque con evidente incredulidad. Cuídate mucho, amigo, le recomendó antes de irse. No permitas que el negocio arruine tu salud. Pero Simón sabía que el problema no era solo el negocio. Cada tarde, al llegar a su casa, comenzaba a experimentar una sensación de opresión en el pecho, anticipando la llegada inevitable de aquella misteriosa voz. La presencia, aunque invisible, era cada vez más palpable, como una sombra adherida a él, siguiendo cada uno de sus movimientos. Una noche, desesperado por una tregua, encendió una vela y la colocó sobre la mesa, iluminando tenuemente la pequeña habitación. Necesito saber cómo ayudarte, dijo en voz alta, mirando fijamente la llama parpadeante de la vela. Por favor, dime a quién debo devolver la moneda. La vela titiló con suavidad ante una corriente invisible de aire frío que cruzó la habitación. Entonces, nuevamente, la voz emergió desde la oscuridad, esta vez más clara que nunca. En el pueblo de San Miguel existe alguien cuya fortuna cambió injustamente. Ve allí, encuentra a la persona que perdió su esperanza junto a esa moneda. Simón sintió una mezcla de alivio y ansiedad ante aquella respuesta concreta. San Miguel era un pueblo vecino, a varios días de distancia, conocido por ser próspero en años pasados, pero recientemente afectado por una desgracia que nadie lograba explicar claramente. A la mañana siguiente, Simón preparó un pequeño equipaje y anunció a sus clientes que estaría ausente por algunos días. Les pidió cuidar de su negocio en su ausencia, asegurando que volvería pronto. Antes de partir, regresó una vez más a casa de don Julián para informarle sobre su viaje. Es un viaje importante, Simón, le dijo el sabio anciano mientras sostenía con firmeza la mano del mercader. Vas a enfrentar pruebas difíciles, pero confía en tu corazón y en la verdad. La honestidad es siempre el camino hacia la verdadera riqueza. Simón agradeció profundamente las palabras del anciano y partió rumbo a San Miguel, llevando consigo la moneda y la esperanza de finalmente librarse de aquella extraña maldición que lo perseguía. Mientras el pueblo desaparecía lentamente detrás de él, Simón sintió que, aunque no sabía qué desafíos le aguardaban, estaba haciendo lo correcto. Poco podía imaginar que aquella decisión, tomada por miedo y desesperación, cambiaría su vida mucho más profundamente que aquella simple moneda de oro. El camino a San Miguel resultó más pesado y solitario de lo que Simón había anticipado. Aunque había emprendido viajes antes para vender sus artesanías, esta travesía se sentía muy distinta. No iba en busca de negocios, sino persiguiendo un misterio que amenazaba su tranquilidad. Cada paso alejándolo de su hogar aumentaba sus dudas, pero sabía que retroceder no era una opción. A lo largo del camino, Simón recordó las palabras de don Julián: la honestidad era el verdadero camino hacia la riqueza. Aunque el éxito económico le había brindado comodidades materiales que jamás imaginó, ahora entendía que la tranquilidad del espíritu era un tesoro aún mayor. Durante la primera noche de viaje, acampó bajo un viejo mezquite. Allí, observando las estrellas brillantes en el cielo, se preguntó qué clase de vida había perdido la persona a quien pertenecía aquella moneda. Apenas cerró los ojos, el sueño lo venció rápidamente, producto del agotamiento de tantas noches sin descanso. Pero, por primera vez en días, no fue perturbado por la voz. Esa noche, en su lugar, soñó con un hombre que caminaba lentamente por calles polvorientas, con los hombros caídos y el rostro marcado por la tristeza. En el sueño, aquel hombre miraba el suelo buscando desesperadamente algo perdido. Simón despertó con la certeza de que ese hombre era quien buscaba en San Miguel. Se sintió animado al darse cuenta de que al menos tenía una pista más clara que seguir. El segundo día de viaje fue agotador. El sol abrasador golpeaba con fuerza, y la falta de sombra en el camino dificultaba su avance. Pero Simón se aferraba a la imagen del hombre del sueño, convencido de que el encuentro con él resolvería finalmente su dilema.
Finalmente, al atardecer del tercer día, divisó San Miguel en el horizonte. Suspiró aliviado, sintiendo cómo su carga comenzaba a aliviarse lentamente. Pero esa tranquilidad duró poco, pues pronto notó que el pueblo, que había sido próspero en tiempos anteriores, ahora lucía abandonado y en decadencia. Entró lentamente por calles casi desiertas, observando negocios cerrados, casas con puertas atrancadas y rostros desconfiados que lo observaban desde detrás de cortinas descoloridas. Se preguntó qué tragedia había golpeado aquel lugar para sumirlo en semejante estado de abandono. Finalmente, decidió detenerse en la única posada que aún permanecía abierta. Al entrar, saludó tímidamente al posadero, un hombre mayor de aspecto cansado, quien lo observó con curiosidad. ¿Qué lo trae por aquí, joven?, preguntó con voz ronca. Busco a alguien que perdió algo valioso, respondió Simón cuidadosamente. Una moneda de oro. La expresión del posadero cambió instantáneamente, volviéndose sombría. Esa historia aquí es bien conocida. Habla con la viuda Margarita. Vive en la última casa al final del pueblo. Simón agradeció la información y al día siguiente se dirigió hacia allí, sintiendo como su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. La casa de la viuda Margarita era una humilde construcción de adobe y madera, rodeada de árboles secos y tierra agrietada por la falta de lluvia. Simón llamó suavemente a la puerta, que se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor con rostro amable, aunque marcado profundamente por el sufrimiento. ¿En qué puedo ayudarte, hijo?, preguntó Margarita, observándolo con cautela. Me dijeron que usted conoce la historia de alguien que perdió una moneda de oro, respondió Simón con delicadeza. Creo que tengo algo que le pertenece. La mujer lo invitó a pasar, ofreciéndole asiento en una pequeña mesa. Simón comenzó a relatar todo lo ocurrido desde el día en que encontró la moneda hasta las extrañas voces nocturnas que lo habían impulsado a realizar aquel viaje. Margarita escuchó atentamente, con lágrimas acumulándose lentamente en sus ojos. Esa moneda pertenecía a mi hijo Tomás, dijo finalmente, secándose los ojos con un pañuelo desgastado. La perdió hace más de un año, y desde entonces, todo cambió para nosotros. ¿Qué sucedió exactamente?, preguntó Simón, conmovido por la tristeza de la mujer. Tomás era comerciante como tú, explicó Margarita. Un día regresaba de hacer un buen negocio en otro pueblo, cuando lo asaltaron en el camino. Le quitaron todas sus ganancias, salvo una moneda de oro que logró ocultar. Pero al llegar al pueblo, perdió esa última moneda en circunstancias extrañas. Desde entonces, la desgracia se apoderó de él. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora comprendía la importancia que tenía esa moneda, no solo como objeto de valor, sino como símbolo de esperanza para alguien que lo había perdido todo injustamente. ¿Dónde está Tomás ahora?, preguntó suavemente. La viuda suspiró profundamente. Vive aislado, lejos del pueblo. Desde aquella desgracia, no quiere saber nada del mundo. Lo encuentras en una pequeña cabaña cerca del Cerro de la Cruz. Simón se levantó lentamente, sabiendo que su búsqueda estaba cerca de terminar, aunque intuía que aún quedaba mucho por resolver. Gracias, Margarita, dijo con sincera gratitud. Le prometo que haré todo lo posible para devolver la paz a su hijo. La mujer sonrió débilmente, agradecida por la sinceridad que percibía en los ojos de Simón. No es casualidad que la moneda llegara a ti, le dijo con voz suave. Quizá este sea el principio de algo mejor, para él y para ti. Simón salió de la casa, convencido de que el encuentro con Tomás aclararía finalmente aquel misterio que había trastornado su vida. A medida que avanzaba hacia la montaña donde se encontraba la cabaña, comprendió más claramente que el verdadero valor de aquella moneda no estaba en el oro, sino en lo que simbolizaba, la posibilidad de reparar una injusticia y restaurar la esperanza perdida. O que cada paso lo aproximaba finalmente a la resolución de aquel misterio que había consumido sus días y noches. A medida que subía por senderos pedregosos y estrechos, la vegetación seca y espinosa parecía reflejar el ambiente de incertidumbre que habitaba en su interior. Al llegar a la cima del cerro, distinguió a lo lejos la humilde cabaña que Margarita había mencionado. Rodeada por árboles resecos y envuelta en un aura de soledad,
La pequeña casa parecía haberse rendido ante la dureza del paisaje. El viento silbaba suavemente, acentuando la sensación de abandono que dominaba el lugar. Simón golpeó suavemente la puerta, pero nadie respondió. Después de unos segundos, insistió con mayor fuerza. ¿Quién eres y qué quieres aquí?, dijo una voz desde el interior con evidente hostilidad. Me llamo Simón, respondió calmadamente. Vengo desde muy lejos para devolverte algo que te pertenece. Tras unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre joven, aunque envejecido prematuramente por el sufrimiento. Sus ojos estaban apagados, como si hubiesen perdido la esperanza hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que dices tener mío?, preguntó Tomás con voz cansada y escéptica. Simón extendió lentamente la mano, mostrando la brillante moneda de oro. Al verla, Tomás se quedó paralizado, incapaz de decir palabra alguna durante varios segundos. ¿Cómo es posible?, murmuró finalmente con incredulidad. Pensé que jamás la vería nuevamente. Simón entró en la cabaña y comenzó a relatar su historia, cómo había encontrado la moneda, la extraña prosperidad que le había traído y las inquietantes voces nocturnas que lo habían llevado hasta allí. Tomás escuchó atentamente, asintiendo lentamente conforme comprendía la profundidad de lo ocurrido. La perdí cuando más la necesitaba, dijo finalmente con tristeza profunda. Fue la gota que derramó el vaso. Después de perder esa moneda, creí que ya nada podría salvarme. Ahora puedes recuperarla, dijo Simón suavemente, ofreciéndole la moneda. Quizás también recuperes algo más que solo un pedazo de oro. Tomás tomó lentamente la moneda entre sus manos temblorosas. Lágrimas silenciosas comenzaron a recorrer su rostro endurecido por el tiempo y la amargura. Gracias, Simón, dijo con voz entrecortada. Has hecho algo que no cualquiera haría. No sé cómo podré recompensarte. Solo quiero recuperar mi paz, respondió Simón con sinceridad. Eso es suficiente recompensa. Tomás suspiró profundamente, guardó la moneda en su bolsillo y miró con intensidad a Simón. Cerca de aquí vive un anciano sabio, en una cueva escondida entre las rocas. Él me ayudó hace mucho tiempo. Si alguien puede explicarte el significado real de todo esto, es él. Simón agradeció la información y se despidió, sintiendo que aquella historia aún no había terminado. Ahora su camino lo llevaba hacia la sabiduría que necesitaba para entender lo ocurrido. Siguiendo las indicaciones de Tomás, Simón partió en busca del anciano sabio. El camino hacia la cueva era aún más difícil que el anterior, lleno de pendientes empinadas y caminos estrechos que bordeaban precipicios peligrosos. Durante el trayecto, nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo, anunciando la llegada de una tormenta. Simón aceleró su paso, intentando llegar a la cueva antes de que comenzara a llover, pero pronto las primeras gotas cayeron pesadamente sobre él. La lluvia se transformó rápidamente en una fuerte tormenta, dificultando enormemente su avance. Exhausto y empapado, Simón decidió resguardarse bajo una saliente rocosa para esperar a que pasara lo peor de la lluvia. Allí permaneció largo rato, contemplando la fuerza desatada de la naturaleza y reflexionando sobre todo lo que había vivido desde que encontró la moneda de oro. Cuando finalmente cesó la tormenta, el sendero se había convertido en un peligroso barrizal resbaladizo. Simón reanudó lentamente la marcha, pero cada paso parecía más complicado que el anterior. Sus pies se hundían en el barro espeso, y varias veces estuvo a punto de caer al vacío. Aún así, siguió adelante, decidido a encontrar al anciano que, según Tomás, podría darle claridad sobre aquella extraña situación. Finalmente, al caer la noche, Simón logró distinguir la entrada a la cueva, oculta entre grandes rocas cubiertas de musgo. Al acercarse, una pequeña luz parpadeante en su interior confirmó que no estaba vacía. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, acercándose lentamente. Te estaba esperando, Simón, respondió una voz profunda y tranquila desde el interior. Pasa, por favor. Simón entró en la cueva y se encontró con un hombre de avanzada edad sentado frente a una pequeña hoguera. Sus ojos claros, llenos de sabiduría, parecían penetrar directamente en el alma del mercader. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó sorprendido.
Tu historia ya era conocida por mí antes de que llegaras, respondió serenamente el anciano. La moneda de oro que encontraste tiene un destino especial, igual que tú. Simón se sentó frente al sabio, sintiendo cómo la calma del anciano se extendía poco a poco hacia él, aliviando sus angustias y preocupaciones. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente, deseando una respuesta clara. Ya has dado el primer paso importante, devolver lo que no te pertenece. Ahora debes comprender la verdadera lección detrás de esa moneda. Ella no llegó a ti para darte riqueza, sino para enseñarte que la honestidad y la justicia son la mayor fortuna que puedes tener. Simón meditó profundamente aquellas palabras, reconociendo la verdad que encerraban. ¿Eso significa que mi camino ha terminado aquí?, preguntó, aún confundido. Al contrario, respondió el sabio con una sonrisa amable. Apenas comienza. La moneda ya cumplió su propósito contigo, pero tu aprendizaje continúa. Regresa a casa con esta nueva visión. Descubrirás que tu riqueza no solo crecerá en bienes materiales, sino también en respeto y sabiduría. Simón asintió, comprendiendo por fin que su travesía iba mucho más allá de devolver una simple moneda. Ahora debía llevar consigo la enseñanza más valiosa que había recibido hasta entonces. Luego de despedirse del anciano sabio, Simón emprendió el largo camino de regreso a casa. Aunque físicamente agotado por los días de viaje y la tormenta reciente, sentía que su espíritu había encontrado una renovada fortaleza. Había comprendido que el verdadero valor de la moneda no radicaba en el oro, sino en la poderosa enseñanza que traía consigo. Mientras descendía lentamente del cerro hacia San Miguel, meditó sobre las palabras del anciano. ¿Cómo aplicaría aquellas enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Cómo podría convencer a los demás del valor supremo de la honestidad y la justicia? Estas preguntas resonaban en su mente una y otra vez. Al llegar nuevamente al pueblo, decidió visitar a la viuda Margarita para compartir lo ocurrido. La mujer, sorprendida y agradecida por su regreso, lo recibió con calidez. ¿Encontraste a Tomás?, preguntó ansiosa. Así es, respondió Simón con calma. Le devolví su moneda y, con ella, espero que haya recuperado parte de la esperanza perdida. La viuda suspiró profundamente, mostrando una leve sonrisa que hacía tiempo no dibujaba en su rostro. Gracias, Simón. Ahora quizás él pueda empezar a sanar. ¿Y tú, qué harás ahora? Regresaré a casa, dijo Simón con determinación, aunque mi vida ya no será la misma. Esta experiencia me enseñó que la riqueza material no vale nada sin paz interior y la certeza de actuar correctamente. Margarita asintió lentamente, entendiendo perfectamente a qué se refería Simón. Has madurado mucho en poco tiempo, le dijo con ternura maternal. San Miguel estará siempre en deuda contigo. Gracias por devolvernos algo más que una simple moneda, nos diste esperanza. Simón abandonó San Miguel esa misma tarde, conmovido por la gratitud y cariño de aquella gente. En su corazón sentía que, aunque aún tenía dudas, estaba tomando el camino correcto. Su viaje de regreso se hizo ligero, pese al cansancio físico. Cada paso que daba parecía alejarlo del miedo y acercarlo a una comprensión más profunda sobre la vida y el destino. Durante la noche, acampó cerca de un pequeño río cristalino. Observando las estrellas reflejadas en el agua, sintió una serenidad que hacía tiempo no experimentaba. Esta vez no hubo voces ni inquietudes, solo la tranquilidad que le brindaba saber que había hecho lo correcto. Al cabo de varios días, Simón finalmente regresó a su pueblo natal. Todo lucía igual, pero él ya no era el mismo hombre que había partido semanas atrás. Ahora llevaba consigo no solo la experiencia de la aventura vivida, sino también un aprendizaje que lo había transformado profundamente. Los vecinos lo recibieron con curiosidad y alegría. Su local comercial había sido cuidado por su amigo Marcos, quien lo saludó con gran entusiasmo al verlo llegar. «Por fin regresaste», exclamó Marcos, abrazándolo afectuosamente. «¿Encontraste lo que buscabas?». Simón sonrió con tranquilidad. «Sí, encontré mucho más de lo que imaginaba. Ahora comprendo realmente cuál es el valor verdadero de lo que tenemos». Intrigado por estas palabras, Marcos le pidió que contara su historia.
Simón relató con detalle sus encuentros con Tomás, la viuda Margarita y el anciano sabio. Cada persona que escuchaba su relato quedaba profundamente impactada por la valentía y honestidad mostradas en su viaje. Sin embargo, algo aún inquietaba a Simón. A pesar de haber devuelto la moneda, sentía que debía hacer algo más para completar totalmente su misión. Una noche, mientras descansaba en casa, recordó repentinamente aquella primera voz que lo había atormentado, diciéndole claramente que la moneda pertenecía a alguien que la perdió injustamente. Al día siguiente, Simón decidió visitar nuevamente a don Julián, el sabio anciano del pueblo que inicialmente lo había aconsejado. Al entrar a su casa, el anciano lo miró fijamente con una sonrisa serena. «Sabía que regresarías, Simón», dijo amablemente. «Veo que ahora estás listo para conocer toda la verdad». «¿Toda la verdad?», preguntó Simón, confundido. «Pensé que ya había cumplido al devolver la moneda». «Sí, has hecho lo correcto», continuó don Julián, «pero debes saber que la moneda originalmente pertenecía a alguien más. Tomás fue solo una parte del camino. La moneda perteneció a un hombre llamado Lorenzo, un viajero que hace años pasó por aquí y sufrió una gran injusticia. Tomás la encontró tiempo después, pero el verdadero dueño aún espera justicia». Simón sintió su corazón acelerarse nuevamente. «¿Dónde encuentro a Lorenzo?», preguntó decidido. «Él vive ahora en un pueblo lejano llamado Santa Clara, cerca del mar. Ha dedicado su vida a ayudar a otros después de perder todo injustamente. La moneda era la única prueba que tenía para demostrar su inocencia frente a una gran acusación falsa que sufrió». Simón comprendió entonces que la verdadera prueba aún estaba frente a él. «Debo viajar nuevamente», dijo con convicción. «No estaré tranquilo hasta devolverle la justicia a Lorenzo». Don Julián colocó una mano sobre su hombro, transmitiéndole confianza y seguridad. «Este es tu destino, Simón. Tu valentía y honestidad te han traído hasta aquí. Ahora ve y cierra finalmente este ciclo. Solo así alcanzarás la paz definitiva que tanto buscas». Esa misma noche, Simón empacó nuevamente sus cosas, dispuesto a viajar a Santa Clara. Aunque sabía que otro largo camino lo esperaba, ahora comprendía que cada paso dado hasta entonces había servido para prepararlo precisamente para este momento. Mientras cruzaba la puerta de su casa una vez más, miró hacia el cielo estrellado con gratitud. El camino recorrido había sido difícil, pero las recompensas, más profundas de lo imaginado, eran una promesa segura que ya comenzaba a cumplirse en su corazón. El camino hacia Santa Clara fue largo y lleno de reflexiones para Simón. Durante días, avanzó por senderos solitarios, atravesó pueblos pequeños, cruzó ríos y montañas, siempre con la firme convicción de hacer lo correcto. A diferencia de su primera travesía, esta vez no llevaba consigo angustia o temor, sino una clara determinación de reparar por completo aquella injusticia que comenzó con la moneda perdida. Al llegar finalmente al pueblo costero de Santa Clara, Simón quedó maravillado ante la belleza del mar que se extendía infinito en el horizonte. Nunca antes había visto algo tan hermoso, y sintió que ese encuentro con la inmensidad del océano simbolizaba la etapa final de su viaje. Preguntando entre los pobladores, Simón logró encontrar la modesta vivienda donde vivía Lorenzo, el hombre al que don Julián le había mencionado. Se trataba de una pequeña cabaña cerca de la playa, decorada únicamente con redes de pesca y algunos recuerdos del mar. Al tocar la puerta, ésta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, delgado y bronceado por el sol, cuyos ojos reflejaban paz y una profunda sabiduría adquirida a través de la vida. «¿En qué puedo ayudarte, amigo?», preguntó Lorenzo amablemente. «Me llamo Simón y vengo desde lejos para devolverte algo que perdiste injustamente», dijo Simón con seguridad, sacando nuevamente la moneda de oro y mostrándola frente a él. Al ver la moneda, Lorenzo abrió los ojos con incredulidad y emoción. La tomó entre sus manos, reconociéndola inmediatamente, como si acabara de recuperar una parte importante de sí mismo. «Nunca pensé volver a verla», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo llegó hasta ti?». Simón le relató toda la travesía vivida desde el día en que encontró la moneda, sus encuentros con Tomás, la viuda Margarita y el anciano sabio del cerro.
Lorenzo escuchaba atentamente, impresionado por la increíble cadena de sucesos que la moneda había provocado. Hace años fui acusado injustamente de robo, dijo finalmente Lorenzo con tristeza. Esa moneda era mi única prueba de inocencia, pues llevaba una marca especial que confirmaba que era mía. Al perderla, perdí toda posibilidad de limpiar mi nombre. Por eso tuve que huir y empezar una nueva vida lejos de mi hogar. Simón comprendió entonces que la moneda representaba mucho más que valor material, era la clave para devolver a Lorenzo su dignidad y reputación. ¿Aún tienes interés en limpiar tu nombre?, preguntó Simón. Lorenzo lo miró con esperanza renovada. Sí, más que nunca. Ahora, gracias a ti, eso es posible. Juntos acordaron regresar al pueblo de Lorenzo para enfrentar la verdad y buscar justicia. Simón sentía que cada paso lo acercaba a completar su misión y restaurar finalmente el equilibrio roto por aquella moneda extraviada. Al regresar al pueblo natal de Lorenzo, la noticia de su regreso se propagó rápidamente. Muchos lo recibieron con asombro y curiosidad, mientras otros recordaban las acusaciones que lo obligaron a partir hacía tantos años. La moneda fue examinada públicamente ante las autoridades locales, quienes comprobaron rápidamente la marca distintiva que probaba que Lorenzo siempre había dicho la verdad. La justicia, aunque tardía, finalmente se hizo presente, restaurando el buen nombre de Lorenzo. Tras la resolución del caso, una celebración sencilla pero emotiva se realizó en la plaza del pueblo. Durante el festejo, Lorenzo subió al estrado improvisado y tomó la palabra frente a sus antiguos vecinos. Durante años viví con el peso de la injusticia, comenzó diciendo, creyendo que nunca recuperaría lo que había perdido. Pero hoy, gracias a la honestidad y valentía de Simón, he recuperado algo más valioso que cualquier riqueza material, mi dignidad y honor. Que esta historia nos recuerde a todos el valor de la verdad y la justicia, que son las verdaderas monedas con las que deberíamos medir la riqueza de un hombre. La multitud aplaudió con emoción, mirando hacia Simón con profundo respeto. Para él, este reconocimiento significaba mucho más que el éxito comercial que había disfrutado anteriormente. Finalmente comprendía que la verdadera riqueza se hallaba en la satisfacción de hacer lo correcto. Al término de la celebración, Lorenzo se acercó a Simón con una propuesta inesperada. Amigo mío, gracias a ti tengo nuevamente un futuro que parecía imposible. Quiero ofrecerte una oportunidad, juntos podríamos establecer un comercio justo, basado en la honestidad y la transparencia, que beneficia a muchos en nuestros pueblos. Simón sonrió con gratitud y emoción. Había comenzado su viaje creyendo que aquella moneda representaba su fortuna personal, pero ahora entendía que su verdadero propósito era transformar vidas, empezando por la suya propia. Acepto con gusto, respondió con sinceridad. Nada me daría más satisfacción que compartir contigo este nuevo camino. Ambos estrecharon las manos frente al pueblo reunido, sellando así un pacto que trascendía lo material. En ese instante, Simón sintió finalmente como la paz que tanto anhelaba inundaba plenamente su corazón. Esa noche, observando las estrellas desde la plaza, Simón recordó todo lo vivido y reflexionó sobre cómo una simple moneda de oro había cambiado no solo su vida, sino la de tantas otras personas. Ya no existían dudas ni remordimientos, solo la certeza de haber encontrado una riqueza mucho más profunda que cualquier tesoro, la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad. Después de aquellos intensos días, Simón regresó finalmente a su pueblo natal. Su corazón estaba ligero, lleno de tranquilidad y orgullo por haber cumplido la misión que comenzó con el hallazgo casual de una moneda de oro. Ahora caminaba con la cabeza alta, sabiendo que cada decisión tomada había sido impulsada por su conciencia y por un profundo sentido de justicia. La noticia de sus acciones se había propagado rápidamente, y al llegar a casa encontró a amigos y vecinos esperándolo en la entrada del pueblo. Marcos fue el primero en abrazarlo con fuerza, mirándolo con admiración y orgullo genuinos. Bienvenido a casa, Simón. Nos sentimos honrados de tener a alguien como tú entre nosotros, dijo Marcos con evidente emoción. Simón agradeció humildemente, aún sorprendido por el cálido recibimiento. A lo largo del día, personas de distintos pueblos llegaron para escuchar su relato en primera persona, deseosos de aprender sobre el valor de la honestidad que tanto resonaba en su historia.
Durante las semanas siguientes, Simón y Lorenzo trabajaron juntos para dar vida al proyecto que habían planeado, un comercio justo y transparente, diseñado para ayudar a los artesanos y pequeños comerciantes a obtener lo que merecían por sus productos. Rápidamente, el comercio se expandió, transformándose en una referencia de justicia y equidad para toda la región. Pero Simón no olvidaba las enseñanzas recibidas durante su viaje. Con frecuencia visitaba al anciano Julián, con quien discutía las decisiones más importantes del nuevo negocio. Cada conversación reforzaba su compromiso con los valores adquiridos, asegurando que jamás olvidaría las lecciones que la misteriosa moneda había traído a su vida. Una tarde, mientras atendía su negocio, Simón fue sorprendido por la llegada inesperada de Tomás y su madre Margarita. Ambos lucían diferentes, más alegres y saludables. Simón salió rápidamente a recibirlos, feliz de reencontrarse con quienes formaron parte crucial de su travesía. ¿Cómo están? Me alegra tanto verlos aquí, exclamó con alegría, invitándolos a pasar. Gracias a ti, nuestra vida ha cambiado por completo, respondió Margarita con lágrimas de felicidad. Tomás decidió volver a San Miguel y recuperar su negocio, y gracias al consejo que le diste, está prosperando nuevamente. Tomás asintió sonriente, estrechando con fuerza la mano de Simón. Sin tu valor y honestidad, nada de esto habría ocurrido. Me devolviste mucho más que aquella moneda de oro, me devolviste la fe en las personas y en mí mismo. Las palabras de Tomás emocionaron profundamente a Simón, quien comprendió entonces la magnitud de lo logrado. No solo había ayudado a Lorenzo a recuperar su honor, también había devuelto esperanza a Tomás y Margarita, sanando heridas profundas en comunidades enteras. Con el paso de los meses, la prosperidad llegó naturalmente al pueblo, y Simón se volvió una figura de referencia para todos los habitantes. No lo admiraban únicamente por su éxito en los negocios, sino por su integridad y bondad. Una noche, sentado bajo las estrellas frente a su hogar, Simón reflexionó sobre todo lo vivido desde aquel día en que encontró aquella misteriosa moneda. Recordó las noches atormentadas por la voz misteriosa, los difíciles caminos recorridos y los extraordinarios encuentros con personas que jamás olvidaría. Sin embargo, ahora comprendía que cada paso de aquel camino había sido necesario para llegar exactamente a donde estaba, en paz consigo mismo y rodeado de personas a las que había ayudado profundamente. A lo lejos divisó la silueta del anciano Julián acercándose lentamente hacia él. Simón se levantó y lo recibió con cariño. ¿Todo bien, maestro?, preguntó con respeto. Muy bien, hijo, respondió Julián, sentándose junto a él. Vine a decirte algo importante. Aquella moneda que encontraste no llegó a ti por accidente, Simón. Fuiste elegido porque tenías el corazón necesario para comprender su verdadero valor. Simón escuchó atentamente, en silencio. Ahora sabes que el oro y la riqueza material son pasajeros, continuó Julián con calma, pero las riquezas del alma permanecen eternas. Esta es la enseñanza más valiosa que la vida puede ofrecer. Lo sé ahora, maestro, dijo Simón con humildad. Pero no lo habría logrado sin su sabiduría y apoyo. Julián sonrió con afecto paternal. Mi misión aquí también está cumplida. Has demostrado que llevas en tu corazón la sabiduría que hace falta para guiar a otros. Confío plenamente en ti, Simón. Sigue adelante, comparte tu historia, y jamás olvides que tu verdadera fortuna es haber descubierto quién eres realmente. Con esas palabras, Julián se despidió, dejando a Simón en paz absoluta bajo el inmenso cielo estrellado. Aquella noche, el joven mercader comprendió plenamente el significado de su viaje. Ya no era solo un humilde artesano o un exitoso comerciante, ahora era un líder moral, alguien capaz de transformar las vidas de quienes lo rodeaban a través del ejemplo y la honestidad. Desde entonces, Simón vivió cada día con alegría y propósitos renovados. Su comercio floreció, atrayendo visitantes de toda la región que deseaban conocer al mercader que había devuelto una simple moneda y ganado riquezas aún mayores. Pero más allá del éxito económico, Simón vivió cada día sabiendo que su legado real era la enseñanza compartida y el ejemplo vivo de que la honestidad y el valor eran la verdadera moneda de la felicidad.
Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como recordatorio eterno de que las mayores riquezas nunca están hechas de oro, sino de la valentía y la integridad que todos llevamos dentro. Y así, bajo aquel mismo cielo que había contemplado tantas veces, Simón vivió feliz y pleno, consciente de haber encontrado finalmente su verdadero destino. Fin.